Bien, vamos a entrar en una nueva división acerca de la idea o la existencia del mexicano. Agradezco nuevamente estén aquí y que tengan ese fervor, esa sensatez para poder entender esta cuestión que hemos estado viendo, que es la identidad y sobre todo la identidad del mexicano, ¿no? Hay un autor que se llama José Vasconcelos que me gustaría que investigaran su biografía. Sí, va a ser muy interesante. No es obligatorio, pero sí me gustaría que la investigaran y si alguien quiere anexar algo, algún comentario, pues lo puede hacer en la actividad. José Vasconcelos también habla de esta cuestión acerca del mexicano, ese gran fervor que debemos tener nosotros por el simplemente hecho de ser mexicanos. Pero ¿qué nos hace ser mexicanos? ¿Por qué decimos tan gloriosamente y culturalmente o menos socialmente, ¿no? Porque en una cuestión social, pues todos seríamos colectivamente iguales, aunque haya distintas energías, tanto espirituales, culturales, políticas, sociales, o diversas manifestaciones donde se adquieran una gran satisfacción, pero que no sean verdad, ¿no? Karma, el, todas esas cuestiones que se relevan nada más porque yo lo digo, o idolatrías sin fundamento que sobresalen atrás de los otros y que son aplastados por la idolatría del otro. Hay que tener fundamentos como algunas tribus las tienen. Esa sensatez para poder vivir con su total plenitud y energía. Ejemplo, los africanos, los haitianos, algunas partes de algunas poblaciones en Sonora y algunas tribus que aún subsisten, las de Brasil, algunas de China, y es importante señalar estos aspectos para que ustedes entiendan que no nada más el traer harapos encima, el tener una cultura distinta que nos haga diferentes a los demás, eso me va a hacer ser mexicano. Todo el pueblo lo debe entender, dice José Vasconcelos. Todo el pueblo que aspira a dejar huella en la historia, toda nación que inicia una era propia, se ve obligado por eso mismo, es decir, por exigencias de su desarrollo, a practicar una revolución de todos los valores y a levantar una edificación provisional o perenne, es decir, eterna, de conceptos. Ninguna de las razas importantes escapa al deber de juzgar por sí misma todos los preceptos heredados o importados para adaptarlos a su propia cultura o para formularlos de nuevo así. Lo dicta la soberanía que palpita entre las entrañas de la vida que se levanta. Parece ser que un nacimiento en México es garantía de pobreza, mientras que en otros países una garantía de nacimiento significa progreso. Y aquí es pobreza. Parece que ser que la característica del mexicano sigue presente, sin identidad, sin estar presentes, sin un existenciario, sin una cualidad ontológica. Parece ser que cuando nace un niño aquí es sinónimo de pobreza. Entonces, es necesario adoptar conocimientos, formas culturales de otros pueblos para adaptándolas a las circunstancias de nuestro país. Eso le daría a los mexicanos un carácter totalmente universal. La idea de ser mexicano está en relación con la idea que se tiene de un humano en general. En otras palabras, no puede haber un mexicano si este no se contempla a través del prisma de la universalidad, es decir, ser universal para ser mexicano, pero esa universalidad vista desde la mexicanidad. Cuando hay costumbres y que se acecha ese pormenor, ese capitalismo, cuando se acercan diferentes días, como el Día del Amor y la Amistad, el Día de los Muertos, Halloween, que ni siquiera es de aquí, parece ser que hay una gran confrontación, no de la idea del mexicano, sino de un capitalismo y un consumismo. Esa idea del mexicano se queda pisoteada por estas garantías pensantes de otro tipo de ente. Ese ente que ni siquiera se preocupa por el ente mexicano.
pues si no se preocupa es porque tiene una ontología que el mexicano no la tiene. ¿Cómo la puede tener? En buena medida, lo anterior, porque para él la ética del pueblo vencedor es siempre una ética limitada a su estirpe y excluyente de la casta vencida, ética inferior que provoca la revancha y la acarrea. En cambio, el vencido, si no es un mero agregado subhumano, sí merece la calidad de pueblo, levante su espíritu sobre lo temporal adverso y formula su pensamiento definitivo, concepto desnacionalizado que se resuelve en la universalidad de una metafísica, es decir, más allá del fracaso y del éxito efímero. Pero parece que el mexicano ni siquiera tiene una metafísica y entiende mal la vida. La metafísica ni siquiera, bueno, es un fracaso enfermo, un fracaso total, porque aquí mismo el mexicano no deja sobresalir a los demás. El mexicano fastidioso, el mexicano voluble, el mexicano que siempre quiere más, pero sobre todo es el más ignorante, no deja sobresalir al que sí piensa. Ese mexicano es el del éxito efímero, mientras que los otros, o mientras que nosotros, queremos sobresalir, pero ¿a costa de qué? Para Vasconcelos, la ética es la que se hace abajo, es la de los vencidos, pues está construido, esta construcción revalorándose, no es aquella impuesta, es impositiva, que dura solo mientras se conoce y se acepta. Pero ¿por qué decir que el mexicano podía hacer ese tipo de ética? Bueno, Vasconcelos contestaría, corresponde a una raza emotiva como la nuestra sentar los principios de una interpretación totalmente del mundo de acuerdo con nuestras emociones. Ahora bien, las emociones se manifiestan no en el imperativo categórico, como podríamos citar a Kant, ni en la razón, sino en el juicio estético, en la lógica particular de las emociones y la belleza. Parece que el mexicano se asombra con algo que ya tiene años luz. Es un proceso tremendo, es un proceso psicológico en donde un auto, por ejemplo, en Brasil ya fue hecho hace 20 años y llega aquí y el mexicano se queda estirpado, se queda anonadado. Es una gran preocupación esa mente brillante del mexicano que está dormida. Esa mente está desesperada por salir, no por poner murallas. Esa mente mexicana está por querer salir, por apropiarse de lo elegante del pensamiento. Sin embargo, el sentido común, como ya lo he mencionado, pues está totalmente dormido y se asombra de todo, se maravilla de todo, menos de él mismo, ¿eh? El mexicano no se maravilla de él mismo, se maravilla por sus caprichos, se maravilla por su creatividad, por su oportunismo, no se maravilla por ser sensato, honesto, que hay personas así y qué bueno que las haya. Si no, ya habría un quebrantamiento, imagínense, fatal, fatal. Entonces, no es de extrañar entonces que afirmara que los días de los blancos puros, los vencedores de hoy están tan contados como lo estuvieron los de sus antecesores. Al cumplir su destino de mecanizar al mundo, ellos mismos han puesto sin saberlo, pues las bases de un periodo nuevo, el periodo de la fusión y la mezcla de todos los pueblos. Por eso consideraba que el fin último de la historia consiste en la síntesis de la totalidad de los pueblos y las culturas que constituirá la plenitud de la historia. Bien, la actividad que voy a pedirles, ¿cómo es la cotidianidad de su existencia de ustedes? Como lo podría expresar Vasconcelos. ¿Cómo es la cotidianidad de su existencia del mexicano? ¿Sí? Esa es la actividad que les voy a pedir y vamos a continuar viendo ahora a José Vasconcelos con esta característica propia de los mexicanos. El mexicano como emotivo racional, el mexicano que debe ser desinteresado
y caritativo, que esto lo recuerdan, que lo afirmó Caso. La raza latina debe expresarse en términos de espíritu. Y no lo digo yo, lo dice Vasconcelos. Entonces, quiero esa actividad. Muchas gracias.